Alcedo, y te hacía ese interrogante más que una introducción, porque el gobernador del Banco Central, la oficialidad del Banco Central, acaba de publicar los resultados del comportamiento del índice de manufactura mensual, el IMAE, y dice que hemos en el mes de enero crecido un 6.3% en el mes de enero. Tú dirás, bueno, pero es que en enero no había guerra. En enero todavía Rusia era una amenaza para Ucrania, ya hoy no. Y yo te hago la pregunta, es mirando a futuro, si cuando se publique febrero, que sí estuvo influenciado por los acontecimientos internacionales, si vendrá ese mismo comportamiento. Un 6.3 es, no voy a decir que exagerado, pero es muy bueno. ¿Podrá República Dominicana mantener en alto, enarbolar la bandera del crecimiento en el año 2022? Barril de petróleo, $110. Sí, Hermógenes, compañeros del panel, amigos televidentes y radioescuchas. Sin lugar a dudas, el hermano Hermógenes ha puesto un tema de vital importancia y actualidad. Como todos sabemos, en la planificación, en la programación de las empresas, de las organizaciones, de las instituciones del sector público, es importantísimo y de hecho obligado por ley a que se preparen presupuestos, y esos presupuestos se basan en planes de trabajo y también en suposiciones sobre la situación del medio ambiente, del mercado y de las condiciones geopolíticas internacionales. Lo que hemos confrontado en los últimos días, en las últimas semanas, sin lugar a dudas, ha dado al traste con todo ese proceso de planificación, programación y presupuestación que se hizo anteriormente. Eso es lo que quiere decir, Hermógenes, amigos estudiantes, de acuerdo a las buenas normas, a las buenas prácticas administrativas en este caso, que hay que sentarse de nuevo a la mesa, las empresas, las organizaciones, las instituciones, los ministerios, el gobierno en sentido general, y revisar, reevaluar la situación, hacer análisis de cómo va a evolucionar hacia el futuro la situación mundial que estamos viviendo hoy en día, en adición a la situación pandémica que habíamos vivido los últimos 2 años. Y en ese sentido, yo pienso, Hermógenes y amigos televidentes, compañeros de panel y radio escucha, que hay que redefinir, recalcular y hacer pronósticos y proyecciones nuevamente, en base a esta nueva realidad que tenemos. Porque si no lo hacemos así, sin lugar a dudas nos estaríamos engañando, porque estaríamos trabajando en un medio ambiente muy diferente a cómo se planificó y se programó originalmente. Así que en sentido general pienso que, como tú bien dices, Hermógenes, para darte la palabra a Juanita, que ese 6.3% fue en enero y todavía la situación no era tan crítica como la que tenemos en los actuales momentos. Por eso es obligatorio hacer reevaluaciones y volver a hacer presupuestos y programaciones de las actividades nacionales, empresariales e institucionales. Bueno, a ver, Hermógenes, si entendí la pregunta. La pregunta es si podemos tener el crecimiento real o nominal en esta situación. Bueno, si podremos mantener la proyección de crecimiento que mostró enero, sea hacia arriba, hacia abajo, pero mantener el crecimiento. Mantener el crecimiento, haciendo la diferenciación, ¿verdad?, de que si tenemos una inflación, pues hay que ver si ese crecimiento no es producto sencillamente del reflejo de una inflación y que no necesariamente los números nos estén mostrando un verdadero crecimiento. Estamos en momentos muy difíciles a nivel internacional, donde definitivamente las consecuencias las vamos a vivir en el mundo entero. Y yo pienso en una parte también importante de este conflicto, y es que aquí hay muchos turistas. Teníamos vuelos, alrededor de 10 vuelos semanales provenientes desde Rusia. O sea que es un... Tú dices que ya el sector turismo comienza a ver los efectos, y si tú miras, es una realidad. Perdóname que apoye tu comentario con estas palabras, Juanita María Canahuate Rochet. Perdóname que apoye de esta manera, pero es una realidad, porque fíjate que tenemos ciudadanos ucranianos varados
pero es porque no hay vuelo directo de Dominicana a Ucrania. Sin embargo, los turistas que son mayor cantidad rusos están regresando porque sí se mantienen los vuelos. Exacto, pero los vuelos para regresar. Y entonces tenemos que ver ese impacto que, como bien dice Hermógenes, en enero no lo vamos a ver. O sea, las cifras de ahora van a ser diferentes porque también hay que tomar en cuenta esas variables. Y obviamente la inflación internacional que este conflicto está provocando. El precio del barril de petróleo que ya mencionas, o sea, que al momento de producir ya sobrepasa los 110 dólares el barril. Entonces, realmente es una situación que tenemos que entender y yo quisiera que incluso habláramos de por lo menos por mantener bien la economía. Ojalá pudiésemos hablar de un crecimiento, pero la situación es más que complicada en estos momentos. Esperemos que el conflicto pues termine rápidamente y que las consecuencias pues no se acrecienten de una manera tan marcada. También en esa misma dirección y en ese mismo orden, hay que tener claro que en el periodo post-pandémico que estamos superando, la comparación de enero del 2022 con enero de 2021 también requiere esos ajustes. Vimos un crecimiento bastante extendido en los meses que se fueron comparando con aquello de la pandemia. Entonces, ese es otro factor que hay que tomar en cuenta. Lo que se está llegando a la conclusión en el panel aparentemente es que el crecimiento de los meses por venir va a estar afectado por la economía de guerra en que estamos viviendo. La economía de guerra que sabemos dónde comenzó y no sabemos dónde terminará. Así es, y es muy interesante el tema porque tú dices, bueno, pero estamos hablando casi de Medio Oriente, estamos hablando de la parte norte del otro lado, prácticamente del otro lado del globo. Tú dirás, ¿por qué República Dominicana, que está por acá en el Caribe, en pleno principio de marzo, con temperatura ya en 30 grados, 29, 30 grados, y otros lugares totalmente abrigados, y hasta los mismos combatientes se le ve la protección contra el clima, y se ve la nieve, y se ve la lluvia? ¿Cómo nosotros que estamos por acá, aislados por el mar, pudiéramos ser víctimas o vernos afectados por el impacto de un conflicto en un mismo continente? Desde ya, la moneda rusa ha comenzado a mostrar sus debilidades. Desde ya las sanciones, haber represado la riqueza internacional de ese país y haber sancionado los principales motores de la economía rusa, tienen que impactar a la República Dominicana. O un solo hecho, la limitación al acceso al SWIFT, que es la línea de consulta y de interconexión bancaria, Alcedo. Sí, mire, Hermógenes, amigos televidentes, compañeros de panel, precisamente tú has dado en el clavo, porque la razón fundamental de que hay que ser muy cuidadoso en planificar y programar las actividades futuras es que precisamente uno de los agentes, o mejor dicho, el agente provocador por excelencia de la situación que tenemos en Rusia y Ucrania, es precisamente Rusia, uno de los grandes productores de petróleo, de gas y de carbón. Y si a eso unimos el trigo y el maíz, encontramos entonces con que prácticamente el desabastecimiento o el aumento de precio de esos 5 renglones que hemos mencionado prácticamente son consumidos por todo el mundo, y eso quiere decir que habrá una especie de inflación o de carestía a nivel mundial, lo cual quiere decir que podemos esperar una inflación un poco más alta de lo que estaba prevista previamente. Y como decía el hermano Francisco, uno sabe cómo entramos a este periodo de crisis, pero no cómo vamos a salir. Lo que sí... ¿Cómo ni cuándo?
ni cuándo. Y lo que sí también estamos seguros, que de toda crisis, cuando se sale, siempre queda mucha sangre derramada en el piso. Y solamente lo que podemos prever es mirar la forma de que el pueblo, en este caso el pueblo dominicano, se vea lo menos afectado. Y de ahí la importancia de nuestro punto de vista de que el gobierno y las empresas se aboquen a un proceso de redefinición, de revisión de sus planes y programas y presupuestos, porque sin lugar a dudas no sería buena estrategia seguir hacia adelante como que nada estuviese pasando ante esa gran crisis que tenemos hacia adelante, que tenemos frente a nosotros. Porque también tenemos que tomar en cuenta el gobierno, las empresas privadas, el sector público y privado en sentido general tienen grandes programas, grandes proyectos de desarrollo y de inversión, y no sería sensato seguir hacia adelante a toda capacidad sin saber qué nos espera por delante y los problemas futuros que puede desencadenar un conflicto de esta naturaleza, donde está muy por el medio la posibilidad de que todo el pacto de, digamos, la NATO, la Asociación del Tratado Atlántico Norte, pueda inmiscuirse en ese conflicto, y lo cual le daría prácticamente una dimensión universal. Así es, yo no sé por dónde anda la doctora, pero realmente estamos ante un problema universal, como tú acabas de terminar el comentario, doctora. Totalmente, y yo pienso quizá a las generaciones más recientes no conocemos quizá con la profundidad de qué tenemos que hacer. Yo quisiera que ustedes nos dieran algunos consejos en tiempos así de incertidumbre, en los que no se sabe y vemos una situación internacional y entonces muchos nos llaman a la austeridad y nos dicen, bueno, vamos, porque obviamente tenemos algo del Estado, pero también tenemos particularmente qué podría hacer cada ciudadano, y lo pregunto por esa labor que siempre Balance Financiero tiene de orientar, de en este momento qué se aconseja a la población. No sé si don Francisco ahí tiene algo que uno de esos sabios consejos. Mira, en términos de austeridad siempre está indicado en la guerra y en la paz. En la medida que el ser humano disciplina su conducta y no gasta más de lo que puede gastar o lo que debe gastar, desde el punto de vista económico, tiene la seguridad, la garantía de que puede sortear cualquier dificultad que se presente. Cuando vivimos sobregirados en los gastos, endeudados, como a veces pasa con los propios estados, que comienzan a endeudarse y piensan que la deuda no se paga. O como alguien dijo una vez, la deuda vieja no se paga y la nueva se dejan envejecer. No debemos tratar en estos tiempos con ese criterio la austeridad. La austeridad debe ser una actitud constante y real de los ciudadanos, de la familia, de las empresas, del Estado y de todos en sentido general. Austeridad significa prever con qué cuento, y de eso con qué cuento tratar de quedar en ahorro con una proporción, aunque sea mínima. Pero aquí usamos el criterio de gastar anticipadamente sin saber muchas veces de dónde vamos a honrar el compromiso. Excelente consejo. Definitivamente, incluso pienso en ese término de verdad, el fondo de emergencia que ahora está tan, el término pues está, digamos, expandiéndose su uso, que en estos momentos pues es más importante que ese fondo sea importante. Nosotros vamos a una breve pausa y luego seguimos con más temas de actualidad y finanzas, sobre todo ya viendo en nuestro país todo el acontecer. Volvemos.